Eh, Continuamos, ¿no? Vamos a hablar sobre el origen de las universidades medievales. Las universidades, tal como hoy se las conoce, surgió de la Edad Media, dentro de un proceso de reorganización cultural y social. Todo esto es basado en la Europa medieval, que se dio por las invasiones bárbaras, todo promovido por la cristiandad, es decir, que tenía mucha base de la religión cristiana, ¿no? Aunque las universidades fue una organización medieval, no se debe desconocer a una cultura superior como la China, apoyado con la invención de la tinta, el papel, el grabado impreso y también la escuela de Alejandrina, fundada en el siglo XI a.C., y su famosa biblioteca, que llegó a contar con más de 500.000 de rollos de papiro. Luego tenemos las diferentes escuelas que se crearon, como la escuela pitagórica, la escuela socrática, en donde pues Platón fue el que fundó su escuela, que se conoció como la Academia de Platón, en la que se creó en los jardines de Academo. Entonces por eso se conoce la famosa Academia de Platón, ¿no? En ese sentido, en el Imperio Romano se fundaron las escuelas jurídicas. Esto se convirtió en una base fundamental para el derecho. No se descarta que la educación era un legado de los padres, ¿no? Era como se conocía a las dinastías. Entonces, en ese sentido, se iba trabajando con los hijos de los jefes, ¿no? Que era dirigido por un magistri, ¿no es cierto? Un discípulo. Entonces, todas estas academias, ¿no es cierto?, tenían siempre como base fundamental la dirección de una profesionalización del individuo, como ya hemos comentado, ¿no? Dejar de ser obreros para llegar a ser profesionales. Y todas estas entidades estaban dirigidas por un magíster, ¿no?, que era conocido como el rector. Esta idea surge de la necesidad que tienen los reyes, los nobles y la clase social aristocrática, así como el clero, para que sus hijos y sus candidatos a ser sacerdotes desarrollen nuevas destrezas a partir del aprendizaje. Hace más de 8 siglos, no es casualidad que los padres en la antigüedad hayan pensado en el bienestar de sus hijos desde el legado de la educación. Entonces aquí ya empiezan las universidades a tener sus diferentes profesionalizaciones, ¿no?, como la medicina, la arquitectura, entre otras, ¿no? La universidad en aquella época nació de la asociación de profesores y estudiantes que se preparaban y estudiaban en los monasterios, principalmente teología. Entonces, producto de esta asociación surge el término latino universitas, que significa corporación o gremio. Los profesores y estudiantes se reunieron para enseñar y aprender desde las diferentes escuelas catedráticas, hoy conocidas como facultades de especialización profesional. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es una universidad. La universidad es la que profesionaliza en las diferentes ramas que un Estado puede necesitar a nivel nacional o internacional. Pero todo esto siempre no hubo una cierta forma de protesta, porque ellas saben que las clases pudientes pues se negaban a aceptar que las personas de escasos recursos puedan pues acceder a nuevos conocimientos.
Las universidades medievales no aplicaban exámenes, sin embargo, los estudiantes, para ser admitidos a un grado superior, debían rendir un examen oral. A medida que las escuelas catedráticas recibían más estudiantes, tuvieron que abrir más centros que se expandieron por toda Europa. Una de las universidades más importantes fue la de Babilonia, pues promovió y difundió el Código de Derecho Civil. Entonces ahí tenemos uno de los, digamos, de los que pues precursores, uno de los estudiantes, ¿no? Y luego maestro en cuanto a la fundación de lo que es la universidad. Frente a la demanda de las personas por ser parte de los procesos de enseñanza, surgieron renombradas universidades como la de París en Francia y la de Oxford y Cambridge en Inglaterra a finales de la Edad Media. ¿No es cierto? Europa llegó a ser el centro intercultural del medioevo. Las universidades, mediante un convenio, ¿no es cierto?, con otras facultades de arte, de derecho, de medicina y teología especialmente, fue la que mayor cantidad de estudiantes pues admitieron en ese tiempo. Entonces aquí viene el aporte de la iglesia, ¿no? Hoy en día las universidades son la base para la formación intelectual del ser humano. Son consideradas el eje de crecimiento social, político, económico y cultural, más allá de que promuevan el intercambio de saberes, generen aportes dentro y fuera de las estructuras académicas, ¿no es cierto? Entonces de eso depende mucho que un país sea desarrollado, de las universidades. La gran influencia para el surgimiento académico, sin duda, la Iglesia, ya que desde ahí se forjaron saberes y conocimientos, a pesar de que el acceso al conocimiento era orientado inicialmente solo a los sacerdotes. Con el paso del tiempo se difundió desde lugares como el Palacio de los Reyes y las abadías, monasterios o conventos dirigidos por un padre o madre espiritual nombrado por la comunidad. Entre los aportes de las universidades se encuentran la renovación de la educación emitida por pedagogos en la etapa inicial y maestros o profesores en la etapa de enseñanza universitaria, ¿no? Entonces puede ver que también otro aporte era que especialmente las universidades donde más alumnos tenían eran las universidades de arte, ¿no? Se impulsó los estudios de arte, lenguas, literatura, teología y derecho. Este último conocimiento se lo estudiaba solo en latín. Se produjeron los manuscritos y se construyeron bibliotecas. Entonces la iglesia fue tomó un papel muy importante en el desarrollo de las universidades. ¿Sí? Entonces diríamos que en sí pues la cultura de la Europa medieval era eminentemente cristiana. La tradición cultural europea perduró gracias al esfuerzo de la iglesia y en especial al de los monasterios, que desempeñaban importantes funciones, ¿sí? Y estos se convirtieron en grandes centros culturales. Sus bibliotecas almacenaron las más relevantes obras de conocimiento y el pensamiento clásico. Realizaron una importante labor docente, desempeñaron funciones asistenciales, crearon hospicios para atender a los peregrinos y hospitales en los que atendían a los enfermos y a los pobres. Entonces mire usted cómo se fue desarrollando pues este conjunto, ¿no? Entonces ahí lo que conversábamos también, que de gremio de profesores y de alumnos es lo que forman, ¿no?, la universidad. Entonces el origen de la universidad está basado fundamentalmente en los monasterios, por la idea de alumnos y maestros.
Entonces de ahí surge lo que es la famosa universidad, el centro de profesionalización y el desarrollo económico de un país. Entonces de esto trata lo que es las universidades medievales, ¿no? Como hemos conversado, en nuestro país pues está muy lejos de convertirse en una potencia a nivel de educación superior por los diferentes problemas que existen, ¿no? Por las diferentes situaciones que atraviesa nuestro país. Entonces es bien complicado que podamos ser, como le digo, potencia en cuanto a educación superior, pero vamos a lograrlo de a poquito, ¿no? Entiendo yo que se está haciendo los respectivos ajustes para que esto suceda. En cuanto a las universidades, esperamos que de a poquito se vayan tomando las decisiones correctas para que las cosas puedan cambiar y llegar a un nivel de Universidad de Cambridge, imagínese usted, ¿no es cierto? Entonces eso es. Bien, entonces con este estudio pues ahora vamos a hacer una actividad, aquí les dejo, ¿no es cierto? Que dice realizar un resumen y pegar imágenes las necesarias acerca del tema y responder con qué objetivo nacieron las universidades, explica quiénes estudiaban en ellas y qué estudios se cursaban, cuál fue el papel de la iglesia en la cultura medieval. Todo esto lo debe realizar en el cuaderno.